tardes, bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general con licencia de la Confederación Auténtica de Trabajadores y miembro de la Unión Nacional de Sindicatos Mineros. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación y con mucho gusto de participar nuevamente. Licenciado, actualmente hay mucha controversia, pues los trabajadores, sobre todo los pensionados, están muy alterados porque no se entiende muy bien qué es lo que está pasando con el cálculo de las pensiones. Se habla de un tope y qué sé yo. Nos gustaría que usted nos pudiera explicar. También se está hablando de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que tuvo que ver algo en esto. Si nos puede explicar realmente qué es lo que ha pasado. Pues mira, es un tema de actualidad, es un tema que, como digo, en muchos de los temas laborales tiene muchas formas de verlo, de entenderlo, de explicarlo. Las pensiones es un tema sobresaliente en México, sobre todo por la condición de que se dice que no va a alcanzar la lana para pagar las pensiones en los momentos que se vayan presentando, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues tenemos el enfoque que la Corte le está dando a sus resoluciones, que ya lo dije en otra entrevista y lo repito, de pronto abandona el derecho y se va por decisiones de carácter político, ¿no? Y por otro lado, pues tiene que ver con los salarios mínimos, porque se venían pagando estas prestaciones en medida de salario mínimo, cuestión que venía avalando resoluciones de la Corte y de otras autoridades para que las pensiones se pudieran pagar con salarios mínimos, con los topes respectivos, pero en salarios. Entonces, ¿por qué esto? Porque se deriva de una relación laboral, esa es la razón específica, por qué debe ser con salarios al menos mínimos, porque se deriva de una relación laboral. La UMA tiene otro sentido y ahorita lo explico. Y bueno, respecto a la Comisión de Salarios, pues efectivamente, la UMA nace por una actuación que se da en la comisión cuando se indexan los salarios y los salarios mínimos dejan de ser unidad de medida para pago de multas, recargos, o presupuestos, para muchas cosas, dejan de ser medida que no fueran asuntos laborales. Ese fue el tema siempre, que no fueran asuntos de trabajo. Y surge la OMA y ahí el salario mínimo desaparece y se hace una reforma constitucional y entonces es cuando se logran dos cosas. Una, que los salarios mínimos puedan subir porque ya no están indexados a este tipo de cuestiones, incluyendo las pensiones, incluyendo los créditos del Infonavit, incluyendo el pago de cuotas patronales al IMSS, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se libera y se crea una unidad de medida de actualización que se le llama UMA, que tiene una formulita ahí para cotizarse, que es menor que el salario mínimo. Entonces aquí lo que tenemos es que de una actuación positiva para liberar el salario de aquellos límites que no podríamos subir y subir salarios, porque en la medida que subieran salarios subirían muchos conceptos jurídicos y económicos, incluyendo el presupuesto federal, que estaba tasado también en salarios mínimos, donde juegan un papel importante las pensiones, porque quien paga pensiones, pues es finalmente está involucrado el gobierno, ¿no? Tiene una parte importante ahí, incluso de sus propios trabajadores, que tienen cotizando y pagan pensiones. Yo lo relaciono, este tema, porque digo que lo vuelven político y no como debió ser jurídico, económico, laboral. Tenemos que distinguir que son temas laborales. Acuérdense que ahí opera el derecho social, opera el derecho del trabajo, los fines, el equilibrio de factores, la justicia social. Todo esto opera a favor de los trabajadores, entonces no puede ser en contra. Cuando tú sacas del ámbito las prestaciones, los derechos de los trabajadores, y lo quieres volver de otra índole, entonces le pegas a los derechos laborales. Este es el caso. Cuando nosotros hicimos notar en la comisión de que no se podían subir ya en la libertad, ya hoy, después de estar liberado el salario, que no se pueden aumentar salarios y salarios mínimos a lo loco porque repercute en otras cuestiones económicas, el gobierno federal se ufanó, mentira, pero se ufanó, de que ellos han logrado aumentar los salarios mínimos, hasta el número, y nosotros les dimos, cuidado, porque el patrón, gobierno, paga también conceptos con salarios mínimos laborales, conceptos laborales, y le va a repercutir.
En este momento político dijeron van los aumentos porque les interesaba la publicidad de que el gobierno es el que da el aumento. Falso, no lo da el gobierno, ¿sí? Pero así lo dijeron. Ahora que se dieron cuenta que el pago de las pensiones, si se evaluaba en dinero, en salario mínimo, iban a ser estratosféricas, perdóname, pero la Corte le vuelve a hacer el juego y lo resuelven en un más. ¿En perjuicio de quién? De los trabajadores. Claro. El propio gobierno quien mete las manos y se equivoca en su política monetaria, laboral, prestacional, salarial, de pensiones, se equivoca y la vuelven a pagar los trabajadores. Esa es la verdad, esa es la explicación que desde mi óptica yo te puedo decir que veo que nuevamente la Corte toma una decisión de carácter político, económica a favor del gobierno y no a favor, como lo dice el derecho del trabajo y el derecho social, de los trabajadores, en caso de duda al menos. Aquí no hay duda. Aquí el derecho se genera por un derecho de carácter laboral, obrero, patronal, pensionario. No es una pensión de pagos de favores o de proselitismo político o de asistencialismo, no, es un derecho generado por los trabajadores a través de los años y sus cotizaciones. Creo que la Corte nuevamente se equivoca y toma una decisión de carácter político. Es lo que te puedo decir de este tema, que se vuelve por demás polémico e importante en el medio sindical. Yo creo que a corto plazo deberá haber alguna contradicción de tesis o nuevos criterios que nos hagan ver que se van a pagar debidamente con los topes que marquen en salarios mínimos. Es lo que yo creo que va a pasar en poco tiempo, porque sí hay una preocupación seria de los sectores afectados, el sector obrero, sí tenemos esa inquietud que va a pasar con las pensiones de los trabajadores, y en lugar de la perspectiva de crecimiento, pues ya de decrecimiento, imagínate, ¿no? De por sí no son muy abundantes, que digamos, y ahora vamos hasta perder, porque la Corte decidió de una manera. Sirva el llamado nuevamente a la Corte para que verifique, revise sus criterios, su forma de interpretar la ley, y no se meta en decisiones de carácter político, sino debe de ser jurídico. Licenciado, de hecho, muchos dirigentes coinciden con usted en que este es un tema político, pero también basado en esta decisión del gobierno federal de recortar el presupuesto a todas las instituciones y de donde pueda para apoyar sus programas que tanto le están apoyando a tener votos. ¿Esto podría ser cierto también? Tiene que ver, es una decisión de carácter político-económico en función de los intereses del gobierno y no de los trabajadores. Es clarísimo. Y claro que sí, tiene que ver con el recorte de presupuesto, tiene que ver con que los programas sociales, que hoy me atrevo a decir son clientelares del gobierno federal, quiere mantener el poder, y está bien su objetivo, que lo busque, pero está mal el método, está mal el cómo, es a costa de los demás, y así no se puede. Y no va a alcanzar presupuesto ninguno en la medida que el gobierno no incentive la inversión, no se creen empleos, no se dinamice la economía, no aumente el crecimiento económico en el país, pues no va a haber impuestos generados, entonces no va a tener ingresos. Y en la medida que, al revés, decrezca la inversión, como está sucediendo, se ha ido mucho capital, decrezca el empleo, decrezca el comercio interno y hasta el internacional, pues no generará los ingresos necesarios, entonces ningún presupuesto le va a alcanzar. ¿Y qué va a pasar? Le sigue tumbando las ramitas al árbol hasta que lo deje pelón y ya no dé frutos. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Es una interpretación como abogado, como dirigente sindical, como ciudadano, porque nos damos cuenta de las maniobras, de las operaciones, de las intenciones del gobierno federal y todo su equipo de trabajo, que simplemente me parece que en este tema y en otros, pues lo ven electoralmente, no lo ven en los derechos, no lo ven en la ciencia, no lo ven en las personas, cómo perjudican a un sector para darle a otro, y esto no es posible, esto no es así. Una cosa es el derecho formal, el empleo formal, los derechos ya adquiridos de las personas, y otra cosa es la asistencia social, son muy distintas. Pero ¿qué ayuda? Aquí, ¿cómo se puede generar el recurso para ayudar a la asistencia? Generando empleos, inversión, crecimiento económico, impuestos que permitan después distribuirse. Pero si nada más nos vemos en distribuir y no vemos la generación, entonces hay un rompimiento entre el aspecto social y el aspecto económico, y creo que aquí es una política económica equivocada del gobierno, una más, entre otras muchas, de otros tipos de perfiles, que no ayuda a los trabajadores, que no ayuda a los empleadores, que no ayuda a los pensionados,
que no ayuda al sistema económico de pensiones en términos generales y que atrofia derechos de los trabajadores. Claro. Licenciado, cambiando un poquito de tema, se decía que en febrero tenía que quedar ya la modificación a la ley laboral sobre outsourcing. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué avances hay? ¿Y cómo se encuentra ahorita toda esta situación? Pues mira, se ha sacado un acuerdo, se dice, un acuerdo para la reforma del outsourcing a costa de la negociación de un tope de las utilidades de los trabajadores, que todavía no se dice que esté ya terminado el proyecto, pero se habla ya de un acuerdo de carácter político, donde se habla de un límite, me parece que de 57 días de salario, o un promedio de los últimos 3 años sobre el trabajador, y que aquello que exceda se debe respetar a los trabajadores. Pero yo he estado tratando de leer, no formé parte de la comisión, algunos amigos, compañeros han formado parte de esta comisión del sector obrero, junto con el patronal y la Secretaría de Trabajo, que dieron este acuerdo, y a mí no me queda claro cómo está este asunto de las utilidades, pues tocó el outsourcing, no me queda claro las utilidades porque no lo dice con claridad si es obligatorios los días de salario, o es si hay utilidades, o cómo se va a manejar en realidad, qué va a suceder. También no me queda claro si se va a convocar a la Comisión Nacional de Utilidades para que modifique o no el porcentaje, o va a haber una reforma a este tipo de artículos, o va a haber algún reglamento específico. No me queda claro exactamente. Lo han anunciado como un gran logro para los trabajadores, pero me parece que si limitan las utilidades, si le ponen número a las utilidades, entonces no es un logro para los trabajadores. El argumento es que casi nadie pagaba o pagaba muy poquito. Sí, ese es el argumento que es válido. No se pagaba o se pagaba poquito y unos cuantos pagaban bien y muy poquitos pagaban mucho. Digo, pagaban muy bien utilidades. No, el argumento es que se inspeccione bien a las empresas para que hagan bien sus declaraciones anuales y se haga el reparto justo y equitativo de los trabajadores, que no es lo mismo. Volvemos a la falacia, volvemos a una media verdad y una media mentira. Como recibían bien poquito, ahora ponemos esto, los 57 días, pero tampoco nos dicen si son obligatorios o no, porque al menos lo que yo he visto no lo veo, y lo digo con toda tranquilidad. Si estoy equivocado, pues una disculpa, y ya que lo lea, emitiré una opinión respecto al contenido, pero aún así, todavía ni siquiera está el proyecto como tal discutido, dicen que sí va a darse, y que el 1 de mayo se va a publicar la famosa reforma del outsourcing, que tampoco queda claro si se regula, si se inspecciona o si se quita, tampoco. Es decir, lo único que anunció y parece más político el asunto, decir conseguimos 57 días de utilidades para los trabajadores y no aclaran cómo. Me parece más electoral que real en cuanto a beneficios de los trabajadores. Y ya en sí del outsourcing, pues bueno, sigue existiendo la misma versión. Unos dicen que lo van a quitar, otros dicen que lo van a inspeccionar, otros dicen que lo van a regular de otra manera y que van a hacer trabajos especiales o específicos y bla, 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 bla. Lo que no vemos de ninguna forma es el proyecto real, el proyecto específico, que a lo mejor debería someterse a una consulta de carácter popular, estamos de acuerdo no con eso, pero una consulta adecuada, correcta, no los dedos como lo hacen en otros ámbitos. Y a lo mejor los trabajadores que son los afectados, no los no afectados, los trabajadores, pudiéramos opinar sobre el tema, a ver qué decimos, si queremos, estamos de acuerdo que se quiten o no, a ver qué decimos si queremos que desaparezca o no el empleo del outsourcing. Lo que vamos a pedir es que no desaparezca y que mejoren las condiciones, eso sí, pero no, lo van a resolver a su manera, y ahí creo que los empresarios, creo que siempre se han conducido de buena fe en términos generales, hablo de los empresarios serios, pero pudieran aprovecharse de las circunstancias para la cuestión de las utilidades, y quizás no negociar muy bien sus outsourcing, y querer implementar nuevos negocios en el mercado laboral en México, que todavía no lo sabemos, pero les aseguro que después del 1 de mayo, cuando salga la ley y le pegue a muchos empresarios de outsourcing, van a salir nuevas formas de trabajo, y ahí va a estar el truco, ahí va a ser el truco precisamente, y lo asimilo como hoy, con las bolsitas de plástico, ¿verdad? Que estaban prohibidas, y yo dije en algún momento, mira, pues a alguien le molesta que se vendan estas bolsitas de plástico, independientemente del tema ecológico. Una vez que se regularice el asunto, alguien va a vender bolsitas de plástico de otra manera. Bueno, pues hoy tenemos ya nuevos materiales y nuevas formas que venden otros, ¿verdad? Entonces quitaron a uno de un negocio para poner a otros. Así me suena el asunto del outsourcing y así me suena el asunto de las utilidades, y no vemos en realidad un tema de reforma laboral, de reforma de derecho del trabajo, que realmente beneficie a los trabajadores. Creo que cada día
se acota más el derecho formal, se acota más el empleo, se acota más los derechos prestacionales, económicos de los trabajadores en México. Licenciado, lo cierto es que ya este mayo es reparto de utilidades. ¿Se verá afectado en este próximo mes? No, mira, no puede ser retroactivo de acuerdo a la propia Constitución. Además, lo que este año se ejerza o se cubra o se revise es el producto del año anterior. Entonces, en la ley empezará a aplicar a partir de su vigencia. Si le dan un término, ahí lo diremos, si no a partir del siguiente día de su publicación, y será para efectos posteriores. Pero todos los periodos anteriores de su vigencia serán aplicables con los términos y trámites anteriores. Ahí no tenemos ningún problema. De hecho, ya se están formando las comisiones de las empresas, ya se están viendo estos temas, y en breve estaremos hablando ahora sí del reparto de utilidades en lo particular, pero nos estaremos refiriendo a lo del año fiscal pasado, no a este año. Licenciado, pues para finalizar, nos gustaría saber su opinión sobre el nuevo presidente del Congreso del Trabajo. Bueno, tengo enterado que el compañero Soberanes ha sido electo. Me parece que es una persona digna del puesto, representante sindical auténtico, tiene buena trayectoria, y creo que era un buen trabajo al frente de la organización. El Congreso del Trabajo en los últimos años se ha mantenido en unidad. Es importante para nosotros, aunque yo no forme parte del Congreso del Trabajo y nuestras centrales estemos en la Alianza Sindical Mexicana, somos aliados, el movimiento obrero, somos respetuosos de las decisiones que otros institutos políticos o jurídicos o laborales tomen respecto a sus liderazgos. Los respetaremos, apoyaremos sus decisiones siempre y cuando vayan a favor de los trabajadores, del sindicalismo, del tripartismo, de la transparencia, de la democracia sindical, y creo que le va a ir bien al Congreso con esta representación. Ojalá se dé y se mantenga la unidad del mismo, y vean por ellos y por todos los trabajadores de México, y solidariamente podamos ejercer trabajos conjuntos en los próximos meses y años a efecto de defender y proteger los derechos de los trabajadores y desarrollar un sindicalismo más profesional, más serio, más transparente, más democrático, y por qué no, ojalá podemos acompañar con el Congreso del Trabajo y con el liderazgo de Soberanes una nueva reforma laboral que armonice los derechos del trabajo en México y sobre todo ponga en alto el sindicalismo mexicano. Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias. Ya sabe que el tiempo se nos va volando, pero pues lo esperamos próximamente en otro de nuestros programas, ¿sí? Gracias por su presencia. Y bien, a nuestros amigos televidentes, radioescuchas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, licenciado. Licenciado. Gracias. Saludos.